Hola, bienvenidos a este podcast donde trataremos de poner nuestros ojos en Cristo. Llegamos al capítulo 200 y hoy quería hablar de algo de suma importancia, cómo el Evangelio es central en nuestras vidas y suficiente para absolutamente todo lo que necesitamos. Para hablar de la suficiencia del Evangelio, primero debemos definir lo que es. Como la mayoría sabe, la traducción es buenas noticias. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que hemos sido reconciliados con Dios. 2 Corintios 5, 18 y 19. Aunque también para entender esto hay que saber algo previamente, y es que estábamos enemistados con Dios. Él es santo en su máxima expresión, y nosotros no, somos pecadores, transgredimos su ley una y otra vez. 1 Juan 3:4. Ser santo justamente significa estar apartado, esto es, del mal, por lo cual Dios no se podría relacionar con nosotros sin dejar de lado su santidad, que es parte de su ser, de su esencia. Y esto es muy triste porque fuimos creados por Él para darle gloria. Isaías 43:7. Por causa de nuestro pecado estamos separados de Dios y separados de nuestro propósito de existencia, que es Él. La Biblia en Efesios 2:5 llama a esta separación muerte espiritual, y un muerto no puede revivir por sí solo. Tampoco podemos dejar de pecar, porque nadie puede cumplir la ley de Dios, es imposible. Es por esto que al Dios ver nuestra imposibilidad de acercarnos, Él vino, vivió la vida que nos es imposible vivir, cumpliendo la ley a la perfección. Pero la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. El pecado exige un precio de sangre, Hebreos 9:22. Y Cristo, que jamás pecó, que no tenía esa deuda, tomó esa deuda y la pagó por nosotros en la cruz, resucitando también al tercer día, confirmando que nuestra deuda del pecado fue saldada y que ahora ya Dios no nos ve como pecadores, sino que nos ve como a Jesús y su vida de perfección, no entrando así en conflicto nuestra relación con su santidad. Hemos sido reconciliados. Es hermoso pensar que no había nada que nosotros podamos hacer para reconciliarnos, pero que Cristo, sin nosotros merecer nada más que la muerte como paga por nuestro pecado, lo hizo sin costo para nosotros, aunque a Él le costó su preciosa sangre. Eso es la gracia, el regalo más costoso en la historia de la humanidad, totalmente gratuito para personas que se merecían lo contrario. Si lo que dije hasta ahora lo escuchó por encima o no se maravilló de semejante obra de Dios, por más de que ya la sepa de memoria, el resto del capítulo no va a tener sentido. El Evangelio no es algo a lo que nos debamos acostumbrar, sino que es algo que nos debe dejar maravillados cada una de las veces que lo recordamos. Es lo más glorioso que nos puede pasar. ¿Cómo lo vas a escuchar así nomás? ¿Cómo no te va a conmover? Ahora que ya estamos con nuestros corazones movidos al recordar la obra de nuestro Salvador, es que podemos hablar de su suficiencia. ¿A qué me refiero con esto? A que el Evangelio es todo lo que necesitamos en nuestra vida cristiana. Toda la Biblia cuenta la gran historia de la redención del hombre, y es por medio de ella que Dios se nos revela. Si bien el objetivo de la palabra es ser la revelación de Dios, la mejor forma de hacerlo siempre fue por medio del Evangelio. Y el mismo es el que vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sí, el Evangelio es suficiente para salvarnos, pero la Biblia no nos habla solo de salvación, sino también de todo nuestro peregrinar por este mundo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que también es suficiente para nuestro paso por la tierra. Tito 2, 11 y 12 habla de que es la gracia de Dios la que nos enseña a vivir en este mundo. Esa misma gracia de la cual nos maravillamos antes es la que nos mueve, nuestro incentivo, a vivir una vida acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Creo que la mejor forma de ver esto es por medio de ejemplos, por lo que aquí les voy a dar una lista de problemas o situaciones donde la solución para nosotros está en el Evangelio. Primera situación: seguimos pecando. 1 Juan 1:9 y 2:1 nos recuerdan que ahora lo tenemos a Cristo. Estamos reconciliados con Él gracias a su obra. No hay pecado que nos vuelva a separar. Él ya pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y lo tenemos como abogado. Por lo cual no te desesperes al seguir pecando. Antes, corre a Él.
Segunda situación, vivir una vida piadosa. Y aquí acudo a lo que mencionamos antes. La gracia nos enseña. La motivación no es querer crecer, no es que Dios se vaya a enojar con sus hijos, no es temor, tampoco querer cumplir con los imperativos de la Biblia, sino que la motivación es admirar de vuelta la tremenda obra de Cristo, la cual es la que va transformando nuestro corazón, y nuestra vida entonces será una respuesta al ver lo precioso del sacrificio. No por nada, siempre los imperativos en la Biblia, o las partes prácticas entre comillas, están precedidos de indicativos mostrándonos el Evangelio. La mejor motivación para no pecar es recordar lo mucho que Cristo nos amó y lo que pagó por nosotros. Primera de Juan 4:19 nos muestra que nuestra obediencia, nuestro amor, es una respuesta de ver el suyo. Otra situación más. No tengo ganas de leer la Biblia. Bueno, entonces te digo lo siguiente. Mira la cruz. ¿En serio no querés conocer más de la persona que hizo todo eso por vos cuando le diste la espalda? Recordá y maravillate del Evangelio. De esa forma saldrán solas las ganas de leer tu Biblia. Y veamos una situación más, y es cuando estás pasando por un mal momento, anímico, económico o el que sea. Juan 16:33 lo deja bien en claro que vamos a sufrir, pero que en el medio de eso confiemos en Él, que venció al mundo. ¿Y dónde hizo esto? En la cruz. Aquel que hizo tremenda obra por nosotros no nos va a abandonar. En el lugar donde más consuelo encontramos es en el Evangelio, ya que allí es donde más hemos sido amados. Los problemas van a seguir, pero confiamos en que Dios es fiel, porque en la cruz es donde más nos lo demostró. ¿Podrías seguir con situaciones? Definitivamente, porque el Evangelio sirve para absolutamente todo. Pero creo que estos ejemplos contemplan una generalidad muy grande. Y es que cualquiera que sea la situación, tu mayor motivación o tu mayor consuelo, tu mayor refugio, siempre será Cristo y ver lo que Él hizo por vos. En el momento donde no lo es cuando nos estamos centrando más en las cosas de este mundo y no en lo que realmente importa. Dios. Recordemos que fuimos creados para Él. Nuestras vidas no nos pertenecen, sino que le pertenecen a Él. Ante esto de no centrarnos en Él, adivinen cuál es la solución. Sí, el Evangelio. Al recordarlo, vamos a volver a fijar nuestros ojos en la persona más importante de nuestras vidas, Cristo. Si bien muchos afirman creer en la suficiencia del Evangelio, la realidad es que no muchos lo reflejan. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, cuando la consejería se basa en dar tips sobre cosas prácticas para superar lo que haya que superar, en lugar de guiarnos a Cristo por medio del Evangelio, donde hallaremos la motivación y consuelo para superar absolutamente todo. Otro ejemplo, cuando las predicaciones se basan en conducta o nuestro deber, cuando el objetivo principal es la vida piadosa en sí y no el maravillarnos de Cristo, cuando esto es la única motivación que nos lleva a cambiar. Todo aquello que te lleve a vos a orar primero, que te lleve a creer que vos podés, no te está llevando principalmente a la cruz, ya que vamos a ella desesperados al ver nuestra incapacidad, y esto en el día a día. Por lo tanto, todo aquello que pone nuestro obrar de esa forma no está creyendo la suficiencia del Evangelio, sino que cree que se necesita algo más, otro tipo de sabiduría, algunos tips necesarios. Si decimos que fuimos creados para su gloria, que Él es lo más importante, tal como lo dice su palabra, entonces aquello que fue el medio por el cual nos reconcilió, el Evangelio, es central y suficiente para toda nuestra vida. Vivir una vida de dependencia a Dios es imposible si no vemos la grandeza del Evangelio, lo insignificante e incapaces que somos. Es a raíz del Evangelio que todo el resto, crecimiento, santidad, consuelo, motivación y todo lo que nos haga falta, vendrá. Vive maravillado por el mismo, vive en el Evangelio y tendrás la mayor motivación en él para tu vida entera. Es a partir de contemplar el Evangelio, es a partir de ver a Cristo que todos tus problemas parecerán como si nada. Si bien estarán presentes, vos te estarás concentrando en lo que realmente importa, en lo que realmente es suficiente para tu vida, en lo que realmente le da sentido, Cristo y el hecho de estar reconciliados con Él.
Creer en la suficiencia del Evangelio no empieza por la vida práctica, empieza por ver uno lo hermoso, grande, maravilloso de esa gran noticia. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Seguinos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Los Ojos en Cristo. También seguinos en losojosencristo.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.